¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Emerson Zárate de Requinto Andino. Bueno, esta vez les voy a enseñar a calibrar un requinto, ¿ya? Bueno, antes que todo, ¿por qué se descalibra de repente un instrumento? Es porque de repente está expuesto o bien al calor o bien al frío, ¿ya? Es por eso de repente a veces tiende así a arquearse, ¿no? Esta parte del mango de repente está arqueado y las cuerdas se levantan bastante, ¿no? De lo que es de acá se alejan. Entonces, ¿qué solución le vamos a dar? Esto para instrumentos que de repente tengan lo que es el alma, ¿no? Ahí debajo acá en los pequeños huequitos, tanto en los godines y tanto en algunos instrumentos nacionales también. Lo que tiene es para calibrar, lo que tiene un alma, o sea, tiene un metal, o sea, a lo largo del diapasón, lo cual podemos, bueno, usarlo, ¿no? Prácticamente para recuperar el instrumento. De repente están las cuerdas muy elevado o de repente se ha pegado mucho y bota un sonido algo así, ¿no? O sea, no está llegando bien al traste. Entonces, ese problema se soluciona con esta llavecita, que es la llave hexagonal, ¿ya? Les va a venir siempre con su guitarra, o si no pueden ir a alguna casa de instrumentos a comprarlo, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo lo podemos calibrar. Primero, aflojamos lo que es la cuerda, la tercera cuerda y la cuarta cuerda. Esto porque están al medio de lo que es de la guitarra, ¿ya? Esto para que podamos poner lo que es el fierrito ahí, ¿no? Sin de repente romperlo al cuero ni nada. Entonces, primero buscamos lo que es el nudito, buscamos que la llave entre, ¿no? Entonces ya está, ya entró. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mira, cuando las cuerdas estén elevadas, están alejadas del traste, o esté arqueado, esta parte de acá del diapasón esté así, ¿no? Entonces, si las cuerdas están alejadas, lo que debemos hacer es empujar hacia adelante. Empujamos hacia adelante, dependiendo, ¿no? Vamos a probar lo que es traste por traste también, de que esté funcionando. Entonces probamos. Probamos de que salga bien el sonido. Entonces eso es siempre y cuando se haya alejado las cuerdas. Entonces seguimos empujando, probamos, ¿no? Cuerda por cuerda, ¿no? Y así con eso, o sea, empujamos cuando las cuerdas estén alejadas y jalamos hacia atrás si las cuerdas están muy pegadas, ¿ya? Entonces eso le va a solucionar lo que es a nuestro diapasón y va a hacer que sea más suave y pues no deben excederse mucho también, siempre probando cuerda por cuerda y traste por traste, ¿no? Tiene que salir el sonido limpio por cada traste. Entonces de esa forma se calibraría un instrumento, ¿ya? A ver si es que tienen alguna duda, ¿sí? Ya pues me consultan. De repente son de diferentes medidas, pero es la misma, ¿no? Es más pequeña esta. Esto lo pueden conseguir en cualquier tienda donde venden instrumentos, así, ¿no? Ahora, si es que no lo consiguen, también pueden conseguir en la ferretería. Esto se llama llave hexagonal, ¿ya? Entonces, a ver si es que tienen alguna otra duda más, me la hacen en los comentarios y pues este va a ser un nuevo videito. Si tienen alguna más consultas, pues me las hacen. Y pues visiten nuestro canal de Facebook, Requinto Andino, estamos brindando cursos también. Estamos vendiendo instrumentos también, cursos virtuales, básico, intermedio, avanzado, ¿ya? Entonces nos vemos en la siguiente clase, en el siguiente video. Hasta otra oportunidad.